Amados hermanos y hermanas en Cristo, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el silencio de la oración y la quietud de la contemplación, una verdad resplandece más que todas las demás. El Señor Jesucristo vino para reunir a todos los que creen, no para dividirlos. Su llamado resuena a través del tiempo y la cultura, a través de doctrinas y denominaciones, a todo hombre y mujer que lleva su nombre. Y en ese espíritu proclamamos una vez más la verdad antigua. El obispo de Roma es un siervo, no solo del rebaño dentro del redil de Roma, sino de todos los que llaman Señor a Jesucristo. Desde las primeras palabras que Cristo dirigió a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Mateo 4:18, estableció una misión, no de aislamiento, sino de unidad. Este ministerio petrino nunca fue destinado a ser una corona de exclusividad, sino una cruz de responsabilidad, llevada por la unidad de todos los creyentes. A quien se le encomiendan las llaves del reino no se le dan para cerrar las puertas, sino para abrirlas de par en par a toda alma que busque la gracia de Cristo. El llamado universal a la santidad trasciende fronteras y jurisdicciones. La gracia del bautismo, por la cual somos hechos hijos de Dios, precede a las divisiones eclesiásticas. El clamor de todo corazón cristiano, ya sea susurrado en una catedral o en una capilla rural, es el clamor del redimido. Abba, Padre. Romanos 8:15. Y el Padre, en su infinita misericordia, no aparta su oído. Ser el sucesor de Pedro es contemplar el cuerpo de Cristo con los ojos del buen pastor, buscando la oveja que se ha extraviado, no para condenarla, sino anhelando devolverla a la seguridad del redil. ¿Y quién entre nosotros puede decir dónde pertenece la oveja, si no es el mismo pastor? ¿Acaso no dijo él, habrá un solo rebaño y un solo pastor? Juan 10:16. Ese es el anhelo que consume el corazón de la Iglesia, no la dominación, sino la comunión. El corazón del catolicismo late por toda la humanidad. Es católico no meramente romano, en el sentido más verdadero, universal, íntegro, abrazando a todas las naciones y pueblos. No es una fortaleza que deba ser defendida, sino una mesa a la que todos están invitados. Como nos recuerda San Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Y añadamos, no hay católico ni protestante, ni ortodoxo ni evangélico, porque el amor de Cristo trasciende los nombres que hemos dado a su Iglesia. Sin embargo, no pronunciamos estas palabras para borrar la verdad. La verdad de la Iglesia católica no se diluye con la humildad, sino que se fortalece con el amor. No abandonamos la doctrina, pero recordamos que la doctrina está al servicio del amor, y no al revés. Y el Espíritu Santo, que sopla a través de la Iglesia, no inspira un espíritu de arrogancia, sino de profunda y constante compasión. La Iglesia enseña que la plenitud de los medios de salvación subsiste en la Iglesia católica. Esto no es una jactancia, sino una carga. No es una razón para excluir a otros, sino un mandato para servirles. Porque a quien se le ha dado más, se le exige más. La cátedra de Pedro no es un trono de conquista, es el asiento de un siervo que debe lavar los pies de todos los cristianos, como Cristo lavó los pies de sus discípulos. Juan 13:14-15. En nuestro tiempo, cuando el mundo está desgarrado por la división y el odio, cuando el tribalismo reemplaza la verdad y el individualismo suplanta la comunión, el ministerio de unidad confiado a Pedro se vuelve más urgente que nunca. Debemos hablar no solo al católico bautizado, sino a todo cristiano que clama con necesidad, que anhela la paz, que desea el rostro de Dios. Debemos hablar al corazón de cada discípulo, porque ellos también son nuestros hermanos y hermanas, sellados en el Espíritu, nutridos por la gracia, aunque no en pleno fundamento bíblico de la unidad. Juan y Juan. No nos malinterpreten, deseamos unidad, no uniformidad. La unidad por la que Cristo oró en Juan 17, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, no es un llamado a borrar la diversidad, sino a santificarla. Nuestras tradiciones y expresiones de fe, cuando están enraizadas en Cristo, se convierten en los múltiples ríos que desembocan en el único cauce de la gracia. Pero la unidad no puede lograrse por la fuerza, ni mediante compromisos teológicos. Es una obra de amor, de verdad y de oración. Por eso, no nos conformemos con la tolerancia, busquemos la reconciliación. No nos contentemos con la mera coexistencia, trabajemos por la comunión. Porque si predicamos al mismo Cristo, creemos en la misma resurrección y esperamos la misma vida eterna, ¿cómo podemos permanecer como extraños unos para con otros? Cuando Pablo fue a Jerusalén, no rechazó a Pedro. Cuando Pedro fue corregido por Pablo,
no abandonó la iglesia. Permanecieron en comunión, llevando las cargas unos de otros, como Pablo instruyó a los Gálatas: llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Gálatas 6, 2. Este es el espíritu que debemos recuperar, un espíritu de amor mutuo, corrección fraterna y comunión. Recordemos a los mártires, cuya sangre se mezcló en las arenas de la antigua Roma, católicos, ortodoxos y aquellos cuyos nombres la historia ha perdido. No murieron como miembros de una denominación, murieron como seguidores de Cristo. La corona que llevan en el cielo no está adornada con etiquetas, sino con el amor que tenían por el Señor. Así también debemos vivir hoy, con humildad y valentía, con verdad y ternura, con fidelidad al Evangelio y apertura al Espíritu. Debemos extender nuestras manos a nuestros hermanos y hermanas de otras tradiciones cristianas, no para arrastrarlos por la fuerza, sino para abrazarlos con amor. Porque el amor es la única fuerza que puede sanar la división, el único poder que puede hacernos uno. El ministerio de Pedro no existe para la gloria de Pedro, sino para la de Cristo. No se trata de construir un imperio, sino de cuidar una familia. El llamado del pastor no es acaparar ovejas, sino buscar a las perdidas. Y si un cristiano bautizado en el nombre de la Trinidad confiesa a Cristo crucificado y resucitado, debemos ver en él no a un extraño, sino a un amigo en el Señor. Esto no es una negación de la identidad católica, sino una proclamación de la misión católica. Cuanto más seguros estamos en la verdad, más generosos somos al compartirla. Cuanto más profundamente vivimos los sacramentos, con más alegría podemos invitar a otros a descubrir su riqueza. La evangelización no es proselitismo, es invitación. Es proclamación de Cristo, no imposición de estructuras. Y comienza con el amor. San Agustín escribió una vez: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; en todo, caridad. Estas palabras son un mapa para nuestro camino. Lo esencial es Cristo. Lo esencial es el amor. Lo esencial es la salvación. Todo lo demás debe ordenarse a ese fin y nunca convertirse en un ídolo que divida lo que Dios ha hecho uno. Queridos amigos, el mundo nos está observando. Los enemigos del Evangelio se alegran de nuestras divisiones. El hambriento no se preocupa si la mano que le alimenta es católica o protestante. El moribundo no pregunta por la denominación de quien le consuela. El huérfano no exige un catecismo antes de recibir amor. Y el Señor Jesús no nos preguntará qué etiqueta llevábamos, sino si lo alimentamos, lo vestimos, lo visitamos y lo amamos. Mateo 25, 35-40. Esta es la hora del coraje, la hora de la sanación, la hora de la renovación. Y la renovación de la Iglesia comienza con la renovación de nuestros corazones. ¿Deseamos verdaderamente la unidad o nos basta con la comodidad? ¿Anhelamos ser uno o tememos lo que debemos entregar para que eso suceda? Comencemos donde siempre comienza el Señor, en la oración. Que todo corazón católico rece diariamente por la unidad de todos los cristianos. Que cada Eucaristía sea ofrecida con esta intención. Que nuestros diálogos ecuménicos estén marcados no solo por precisión teológica, sino por amistad auténtica. Que nuestros hogares, escuelas y parroquias se conviertan en lugares donde nuestros hermanos y hermanas separados sean recibidos con amor y dignidad. El obispo de Roma, encargado del ministerio de Pedro, no existe únicamente para un pueblo o una nación. Su llamado no está limitado a los confines del catolicismo romano. Más bien, lleva una responsabilidad sagrada que irradia hacia todos los que invocan el nombre de Jesucristo. Desde el momento en que Cristo declaró a Pedro: «Apacienta mis ovejas», Juan 9:17, la misión fue global, no tribal. La función establecida sobre ese encargo divino debe, por tanto, servir a la Iglesia universal, no solo en el título, sino en acción, en espíritu y en amor. Esta vocación del Papa no es la de un soberano sobre súbditos, sino la de un pastor que busca, alimenta, protege y ama a cada cordero que sigue a Cristo. Los fieles en comunión con Roma lo miran buscando guía, ciertamente, pero también lo hacen innumerables otros, cristianos de diversas tradiciones, culturas y lenguas, que ven en él un signo visible de unidad. Él no debe ser un símbolo solo para aquellos que concuerdan con cada aspecto de la doctrina católica, pero también un servidor de aquellos que anhelan la verdad espiritual, la fraternidad y la presencia sanadora de Cristo en un mundo dividido. El ministerio petrino existe en favor de todos los discípulos de Cristo. Es una responsabilidad sagrada, no un privilegio exclusivo. Así como Jesús extendió sus brazos en la cruz para abrazar a toda la humanidad, también quien lleva su misión pastoral debe extender los brazos de la Iglesia.
invitando a todos los cristianos a una comunión más profunda, no mediante la coerción, sino mediante el amor. La unidad en Cristo no niega las diferencias, sino que las trasciende. El Papa, entonces, debe hablar a todo corazón, que late con fe en el Señor, sin importar a qué tradición cristiana pertenezca. Cuando afirmamos que el Papa es para todos los cristianos, no queremos borrar la singularidad de la Iglesia Católica. Afirmamos su riqueza, sus sacramentos y su tradición apostólica, pero también reconocemos que la gracia de Dios no está limitada por fronteras humanas. El Espíritu se mueve como quiere, y muchos fuera de la estructura visible de la Iglesia viven vidas de profunda santidad. A ellos, el Papa debe extender una voz de aliento, una mano de fraternidad y un testimonio de verdad. Debe ser un padre no solo para los que están en casa, sino también para los que han sido separados por la historia, la teología o el dolor. Ser Papa, entonces, es situarse en medio de la gran familia humana redimida por Cristo y proclamar un amor que reúne, no que dispersa. Es llevar las cargas de los demás, no aumentarlas. Es ver a cada cristiano como un compañero de peregrinación, que camina hacia la misma patria eterna, aunque los caminos sean distintos. El Papa no diluye la verdad católica cuando abre su corazón a todos los cristianos. Al contrario, la cumple, porque el catolicismo, en su naturaleza más profunda, es un llamado a la comunión, no a la exclusión. Esta es la visión que debe inspirar a la Iglesia hoy. Una Iglesia con un corazón tan amplio como el de Cristo. Una Iglesia que escuche tanto como enseña. Una Iglesia que se extienda hacia afuera, no solo hacia adentro. El rol del Papa, en esta época, no es estar por encima de los demás, sino arrodillarse junto a ellos, rezar con ellos, caminar a su lado hacia la plenitud de la unidad que Cristo deseó con tanto fervor. Esto no es un sueño o un ideal, es una misión dada por el Señor, y comienza con la humildad del amor y el coraje de la esperanza. Nuestro Señor, en su infinita sabiduría, no habló solo los oídos de sus discípulos, sino el corazón de todas las generaciones, cuando proclamó: habrá un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10,16. Cristo reveló su visión para la Iglesia, no como una institución dividida y fracturada por interpretaciones humanas, sino como un solo cuerpo viviente, unido en la fe, la esperanza y el amor. Estas palabras no son una aspiración poética, son una instrucción divina, no son ideales opcionales, son el latido mismo del Evangelio. Esa unidad no se basa en un simple acuerdo humano, sino en la voluntad de Cristo mismo. Él no estableció múltiples pastores con rebaños en competencia, sino un solo pastor cuya voz llama a todas sus ovejas. Esa voz del pastor sigue resonando en su Iglesia, a través de las Sagradas Escrituras, de la Eucaristía, y sí, a través de los sucesores de Pedro. La unidad, entonces, no es un proyecto de diplomacia eclesial, es un acto de obediencia a la voluntad de Jesucristo. En los Hechos de los Apóstoles, vemos como la Iglesia primitiva, aunque diversa en origen, judíos y gentiles por igual, estaba unida por un solo corazón y una sola alma. Hechos 4,32. Los apóstoles enseñaban con una sola voz, celebraban un solo bautismo y partían un solo pan. Esa unidad apostólica no se basaba en la conveniencia, sino en la convicción. Fluía de su encuentro personal con el Señor resucitado y se preservaba mediante su fidelidad a la verdad. El mismo Espíritu que descendió en Pentecostés sigue llamándonos hoy hacia esa misma unidad. Y sin embargo, las divisiones entre cristianos causan heridas reales, no solo en nuestras estructuras eclesiales, sino en la credibilidad de nuestro testimonio. Cristo oró: que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17,21. La unidad de los creyentes está llamada a ser un testimonio vivo de la verdad del Evangelio. Cuando estamos fragmentados, nuestra luz se apaga. Cuando estamos unidos, la gloria de Dios brilla con más fuerza en el mundo. Por eso, el llamado a la unidad no es solo para teólogos y clérigos, sino para cada corazón cristiano. La Iglesia Católica, en fidelidad a la voluntad de Cristo, sostiene que el Papa, sucesor de Pedro, es un signo visible de esa unidad, no como figura política, sino como un centro espiritual de gravedad. Así como Pedro fue elegido para fortalecer a sus hermanos, Lucas 22,32,
también su sucesor está llamado a confirmar en la verdad de Cristo a todos los cristianos, incluso a aquellos que no están en plena comunión con la Iglesia. Esto no disminuye la riqueza presente en otras tradiciones cristianas, sino que reconoce que la unidad necesita un punto de referencia visible, un pastor que haga eco de la voz del buen pastor. Cuando Jesús dijo, «Tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo conducirlas», miraba hacia toda alma que llegaría a creer en él a lo largo de la historia. Esa misión continúa hoy. Estamos llamados a reunir al rebaño, no por la fuerza, sino con fidelidad a la verdad y con caridad. Caminamos este camino no con arrogancia, sino con esperanza. Y al esforzarnos por la unidad que Cristo pidió, colocamos nuestra confianza no en nuestras fuerzas, sino en el poder de su palabra, que no vuelve vacía, sino que cumple aquello para lo que fue enviada. Isaías 55,11. La evangelización está en el corazón mismo de la misión de la Iglesia, pero siempre debe comenzar como lo hizo Cristo, con una invitación, no con una exigencia. Cuando nuestro Señor llamó a sus discípulos, simplemente dijo, «Ven, sígueme». Mateo 4,19. No coaccionó, no manipuló ni impuso. Ofreció la verdad con ternura y se ofreció a sí mismo con amor total. Este es el modelo de cómo la Iglesia debe compartir su fe. Con los brazos abiertos, no con los puños cerrados, con claridad, no con condena. Evangelizar no es priorizar. No se trata de ganar argumentos ni de aumentar cifras, sino de dar testimonio gozoso de la verdad que nos hace libres. Cuando proclamamos a Cristo, proclamamos esperanza al desesperado, luz al que está en tinieblas y paz al alma inquieta. Esta proclamación debe estar enraizada en el Evangelio, fundamentada en el amor y llevada en alas de humildad. No ofrecemos una ideología, sino a una persona, el Señor crucificado y resucitado. La Iglesia no diluye su doctrina cuando habla con otros cristianos. Al contrario, brilla con mayor credibilidad cuando se mantiene fiel al depósito de la fe y extiende esa fe como un regalo para todos. La evangelización auténtica nunca compromete la verdad, pero tampoco cierra la puerta a quienes aún no la han abrazado plenamente. Invitamos porque creemos, compartimos porque amamos. La Iglesia es misionera por naturaleza, no porque busque conquistar, sino porque no puede callar sobre el tesoro que posee. Invitar a otros a una comunión más profunda con Cristo significa caminar con ellos, escucharlos y honrar los pasos que ya han dado en la fe. Muchos cristianos de otras tradiciones tienen un amor sincero por Jesús y un auténtico celo por la justicia. No son enemigos que deban convertirse, sino hermanos y hermanas que deben ser abrazados. Al hacerlo, la Iglesia revela la universalidad de su llamado. Un llamado a todos los que tienen sed del Dios vivo. El Papa, como pastor universal, debe liderar esta invitación con el ejemplo. No disminuye la identidad católica al tender la mano más allá de las divisiones denominacionales. Más bien, refleja la misericordia del buen pastor que deja a las 99 para buscar a la que se ha perdido. Lucas 15,4. Su voz debe hacer eco de la voz de Cristo, llamando a los corazones de todos los cristianos. Ven más cerca, ven más profundo, ven a casa. No mediante presión, sino con paz. No por fuerza, sino por fidelidad. No hay contradicción entre aferrarse firmemente a las verdades de la fe y ofrecerlas con dulzura. Quien realmente cree no teme al diálogo, porque la verdad nunca se ve amenazada por el amor. Al extender nuestras manos hacia otros cristianos, no lo hacemos para arrastrarlos a algo ajeno, sino para ayudarlos a ver más claramente el rostro de Cristo. En cada invitación que hace la Iglesia, es Cristo quien habla. Y en cada corazón que responde, su gracia está obrando. ¿Deseamos realmente la unidad o nos conformamos con la comodidad? Esta pregunta atraviesa el alma como la espada del Espíritu. Nos desafía no solo a nivel intelectual, sino en lo profundo del corazón, y nos obliga a examinar si nuestro anhelo de unidad cristiana es genuino o si es solo una idea bonita que profesamos mientras nos aferramos a la división. La unidad en Cristo no es una esperanza pasiva, sino una carga sagrada, que debe llevarse con humildad, oración y perseverancia. Tiene un precio: nuestro orgullo, nuestros prejuicios, nuestras autoprotecciones. Con demasiada frecuencia, los cristianos nos acomodamos en lo familiar. Nos acostumbramos a nuestras tradiciones separadas, a nuestros rituales distintos e incluso a nuestros malentendidos teológicos. Aunque hay riqueza en la diversidad, también hay peligro en la indiferencia. Cuanto más tiempo toleramos nuestras divisiones, más profundas se hacen. Y sin embargo, la oración de Cristo en Juan 17, que todos sean uno, no fue una despedida poética. Fue el clamor de un Salvador que sabía que la unidad era esencial para que el mundo creyera. La unidad no llega con pasividad,
requiere acción, una acción valiente, paciente y sacrificial. ¿Estamos dispuestos a escuchar a quienes no están de acuerdo con nosotros? ¿Estamos dispuestos a ser desafiados, corregidos, incluso transformados? El camino hacia la unidad no se pavimenta solo con diálogo, sino también con arrepentimiento, no con acuerdos superficiales, sino con el arduo trabajo de la reconciliación. Cristo no reconcilió a la humanidad con el Padre por conveniencia, sino por la cruz. Así también nosotros debemos cargar nuestra cruz por nuestros hermanos y hermanas separados. El llamado a vivir la unidad no es opcional para los fieles católicos, es parte de nuestra misión. No podemos decir que amamos el cuerpo de Cristo y luego ignorar sus heridas. Cada división entre cristianos es una herida en ese cuerpo. Cada acto de reconciliación, por pequeño que sea, es un bálsamo sanador. Debemos ir más allá de la pasividad y avanzar hacia una comunión intencional. Tender la mano, orar juntos, servir codo a codo y negarnos a que la historia o el miedo nos mantengan separados. El papel del Papa en este esfuerzo es vital. Como signo visible de unidad, no puede quedarse quieto mientras el rebaño de Cristo permanece disperso. Su voz debe despertar la conciencia de la Iglesia y el corazón de cada creyente. Debe impulsarnos a no conformarnos con una separación pacífica, sino a buscar una unidad santa. No una unidad a costa de la verdad, sino una unidad en búsqueda de ella. No una unidad de uniformidad, sino una unidad de amor que refleje el mismo corazón de la Trinidad. Esto no es obra de un momento, sino el camino de toda una vida. Comienza con la simple y poderosa decisión de tomarse en serio la unidad, orar por ella, actuar en consecuencia y sufrir por ella si es necesario. La unidad no es comodidad, es compromiso. Es elegir el camino más difícil porque Cristo lo recorrió primero. Y es confiar en que el mismo Espíritu que dio vida a la Iglesia primitiva, la renovará también en nuestro tiempo. Los moribundos no preguntan por la denominación de quien los consuela. El huérfano no pide un catecismo antes de recibir amor. Estas palabras tocan el corazón de lo que significa realmente seguir a Cristo. Cuando el sufrimiento alcanza su punto máximo, cuando la esperanza parece desvanecerse, no son las diferencias teológicas lo que importa. Lo que importa es el amor ofrecido, la presencia de Cristo en ese momento. Una persona herida no necesita una lección de dogma. Necesita sentir el abrazo de la misericordia de Dios, saber que alguien la ve, la valora y la ama. Este es el corazón del testimonio cristiano, la capacidad de ofrecer a Cristo al mundo, no solo con palabras, sino con acciones que hablen de compasión, solidaridad y amor incondicional. No es nuestro conocimiento doctrinal lo que convencerá al mundo, sino nuestra vivencia del amor de Cristo. El Evangelio no es solo para ser predicado, sino vivido, especialmente frente al sufrimiento, la injusticia y el dolor. Cuando servimos al pobre, consolamos al que llora y levantamos al quebrantado. Estamos reflejando el corazón de Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir. Marcos 10,45. El mundo de hoy necesita más que argumentos teológicos, necesita el testimonio de cristianos que vivan lo que creen. Necesita ver a Cristo en acción, no solo en palabras. Ya sea un sacerdote católico consolando a un vecino protestante o un pastor protestante sirviendo junto a una religiosa católica en un comedor social, el mundo ve el amor de Cristo en cada acto de misericordia. Esta es la unidad a la que estamos llamados, unidad de propósito, de acción y de amor. Esta visión de la unidad cristiana trasciende las líneas denominacionales. Es una unidad que no se basa en la conformidad doctrinal, sino en el corazón mismo del mensaje del Evangelio. Es una unidad vivida en los mercados, en los hospitales, en los hogares de los necesitados. Cuando los cristianos se unen en el servicio, en la compasión y en la oración, son el cuerpo de Cristo visible al mundo. Nuestras diferencias son secundarias cuando estamos unidos en la misión de compartir el amor de Cristo con todos. Este es el testimonio que transforma corazones y mentes, el testimonio del amor en acción. La unidad no es una meta lejana, ni un sueño ingenuo. Es una urgencia del Evangelio, una llamada del corazón de Cristo. No seremos juzgados por la precisión de nuestros argumentos, sino por la autenticidad de nuestro amor. No por cuántos ganamos a nuestra causa, sino por cuántos llevamos al corazón de Dios. Hoy, más que nunca, el mundo necesita ver cristianos que se reconozcan como hermanos, que recen juntos, que sirvan juntos, que sanen juntos. Porque cuando el amor es visible, Cristo se hace presente. Y donde Cristo está, la esperanza renace. Que no nos detenga el miedo ni nos distraiga la comodidad. Que no dejemos que las heridas del pasado hablen más fuerte que la cruz que nos redimió a todos. Que tengamos el valor de caminar hacia los otros, no como adversarios,
sino como compañeros de camino. Porque al final, no habrá católicos, protestantes ni ortodoxos en el cielo. Solo habrá hijos e hijas reunidos en la casa del Padre, abrazados por la misericordia del Hijo y unidos para siempre por la llama viva del Espíritu. Y ese cielo empieza a construirse aquí. Hoy, en cada gesto de unidad, en cada paso hacia el otro, en cada acto de amor. Que todos sean uno, para que el mundo crea. Juan 17,21